Gloria al nombre del Señor, la paz del Señor, mis amados hermanos. Dios les esté bendiciendo en esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra, una historia muy conocida en Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Eliseo y de Naamán. Y vamos a estar compartiendo esta parte de esta escritura, gloria a Dios, que el Señor nos va a estar edificando. Gloria a su nombre, le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por su presencia. Padre, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos edifiques y nos limpies cada día más para gloria de tu nombre. Amén y amén. La gloria es de nuestro Dios. Entonces leemos en Segunda de Reyes. Dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, que era un varón grande delante de su señor y el cual le tenía en alta estima, porque había dado salvación a Siria, dice, por medio de Jehová, el Dios Todopoderoso. Entonces, dice, este hombre era valeroso en extremo, pero tenía un detalle muy importante, era leproso. Y de Siria habían salido, dice, bandas armadas que habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Escuche bien, porque esto al día de hoy es lo que está pasando. Llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, ellos esa muchacha era robada, era secuestrada, era una esclava que tenían allí, que habían robado. Esas bandas armadas que hasta el día de hoy, amados hermanos, siguen funcionando y hacen exactamente lo mismo que en aquella antigüedad, en aquella situación, pero el nombre de Dios iba a ser glorificado en medio de aquella adversidad. Aún esta muchacha daba testimonio del poder de Dios en aquella tierra extranjera, daba testimonio. Entonces dice que ese hombre fue y llevó muchas riquezas, salió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes. Ahí no había otra historia de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey ya sentía que estaba buscando una ocasión para una guerra, para un pleito, para una dificultad, ya que vemos que aquellas bandas de Siria, amados hermanos, se llevaron secuestraban a las personas. Es lo mismo que hacen al día de hoy, lo mismo. Usted ve que aquí está escrito y desde la antigüedad estas cosas pasaban y al día de hoy sigue pasando. Pero Dios siempre tiene un propósito en medio de la adversidad. Cada vez que tú te encuentres en una adversidad, sabe que es el propósito de Dios para glorificar su nombre. Porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, siempre este mundo entero, dice la palabra de Dios, está bajo el maligno, que él vino para matar, para robar y para destruir. O sea que todas estas obras que nosotros estamos viendo provienen del maligno. El maligno es el que trama contra los hombres el mal. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, este hombre llevó riquezas al rey. Y lo que pasó, dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos?
¿Por qué te pones así? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te enojas? ¿O por qué te molestas? ¿O por qué te afliges? Dice, ¿por qué? Dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Lo mismo nos dice el Señor. A veces, amados hermanos, nos predisponemos como aquel rey cuando vemos una situación en vez de correr a Dios. Nosotros tenemos que correr a nuestro Señor porque mayor que Eliseo es Jesucristo. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, es mayor. Y si corremos a Él, de seguro, hermanos, que no seremos defraudados porque el Señor será propicio a cada uno. Gloria a Dios, conforme sea su voluntad. Entonces dice que Eliseo le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Solamente eso le dijo el profeta. Entonces este hombre dice que se fue muy enojado. ¿Por qué? Porque ni siquiera salió a recibirlo. Dice que Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. O sea, él ya se había hecho la película de todo cómo iba a acontecer. Pero nada de lo que él pensaba aconteció. Ni salió el profeta a recibirlo, ni invocó el nombre de Dios delante de él, tampoco alzó su mano y tampoco sanó su lepra. Se fue con su lepra, se iba con su lepra, tenía que ir al río a bañarse, como le dijo el profeta. Ve y lávate en el río Jordán 7 veces. ¿Era el río Jordán? No. ¿Eran las 7 veces que iba a hacer el milagro? No. Era Dios que iba a hacer el milagro. Dice, tu carne se restaurará y serás limpio. Hoy en día sigue la gente, los hermanos, los hijos de Dios, siguen a veces ritos y costumbres y proclamas y decretos pensando que con eso va a cambiar su situación, y eso no cambia la situación de nadie, sino que lo que cambia una situación es la presencia de Dios en esa palabra, que esté Dios en esa palabra que tú estás hablando. Tiene que haber venido de la boca de Dios. Dios tiene que habértela revelado a tu corazón. Tiene que ser una palabra revelada. Cuando Dios dice la palabra que sale de su boca, por su palabra las cosas se acontecen. Por su palabra fue hecha la tierra, por su palabra el sol, la luna, los árboles, todas las cosas fueron hechas por la palabra que salió de la boca de Dios. Ahora, si tú agarras esa palabra y empiezas a decretarla y a declararla, seguro que no va a salir ni un sol, ni una luna, ni las aguas van a volver a su lugar, ni las cosas se van a ordenar, ni nada, porque lo estás diciendo tú, pero no lo está diciendo Dios. Ahora, cuando Dios da una palabra y dice que algo sea ejecutado en la tierra, va a ser ejecutado porque la boca de Dios lo dijo. Y si la boca de Dios lo dijo, entonces es eso lo que tiene poder en el segundo que se te alumbra el entendimiento, en el momento que esa palabra viene, en el momento que esa palabra es dicha en el cielo. Pero tú abres la Biblia, la empiezas a decir, pero no es así, amado hermano. Tiene que salir del corazón de Dios. La palabra es una palabra viva. Y que tal vez tú me dices, sí, pero está escrita ahí, yo la digo, ya Dios la dijo. Bueno, Dios la dijo en su momento. En este momento Dios y en este segundo Dios tiene que decretar algo sobre tu vida. Porque por más que tú digas, yo voy a ser sano, por la palabra que dijo Dios a aquel hombre, me meto 7 veces en el río, hay gente que empieza a hacer ese tipo de cosas y después se termina muriendo y le echan las culpas a Dios. Y eso no es así, amados hermanos, ese es un evangelio diferente, porque esa no fue la palabra que salió del corazón de Dios para tu vida, para mi vida. Tiene que ser como dijo Jesús, hágase tu voluntad.
Padre, en el nombre de Jesús, hágase tu voluntad. Aún Cristo nos enseñó que Él se sujetaba a la voluntad del Padre. No sé por qué el hombre al día de hoy, el Hijo de Dios, quiere cambiar eso y se basan en cosas de hombres, en palabras de hombres dichas por hombres. Pero aquí aconteció algo bien interesante, amados hermanos, que lo vamos a estar viendo, que está a partir del verso 15 en adelante, algo bien tremendo que pasó dice que Eliseo tenía un siervo que lo ayudaba, Entonces vamos a leer un poquito más allí del 15 en adelante. Gloria a Dios. Dice, volvió al varón de Dios después que había sido sanado, se había hecho conforme la palabra de Dios, había ido al río Jordán y su piel había sido restaurada. Dice que volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, aquí conozco ahora que no hay Dios en toda la tierra de Israel, en toda la tierra, sino en Israel. Escuche bien, dice, no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que lo aceptara, que aceptara aunque sea alguna cosa. Pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra, dice, no se dará a tu siervo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ahí se estaba comprometiendo con Dios. Con Dios se estaba comprometiendo este hombre que había venido en busca del favor de Dios, cuando vio el poder de Dios. Entonces se compromete con Dios y cuenta que cuando él estaba también, entonces dice, te ruego, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, dice, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea que si el rey, parece que él estaba allí al lado del rey, recuerden que el rey fue el que lo mandó. Entonces dice, que Dios me perdone porque yo no me inclinaré. Entonces él le dijo eso, ve en paz y se fue. O sea, se comprometió a no adorar otros dioses, sino solamente a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos un compromiso de santidad, que si el otro se desvía de los caminos de Dios, si el otro anda en sus propios caminos haciendo lo malo, que tú hagas un pacto con Dios, con tu boca te comprometas con tu corazón desde lo más profundo a no desviarte ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo que Dios también está pidiendo al día de hoy. Es lo que el Señor espera por todos los favores que el Señor siempre nos ha hecho, que nosotros seamos sin doblez, con un corazón sin doblez, de un solo lado, que no tengamos dos caras, amado hermano, porque hoy en día hay muchos siervos y siervas y hijos e hijas de Dios que tienen dos caras, tienen doblez. Dios no quiere que sus hijos sean así. Dios quiere que sus hijos sean transparentes, sean limpios. ¿Por qué? Porque el hecho de andar torcido, amado hermano, por la vida es lo que trae juicio, y lo vamos a ver aquí en estos versículos. Entonces, dice así, entonces Jesse, leemos en el verso 20, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán,
te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, a un lugar secreto, nadie sabía. Y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Entró Giezi, tranquilo, se puso delante de Eliseo. Entonces Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amados hermanos, esto aquí nos deja una gran enseñanza al día de hoy. Giezi se llenó de codicia, Giezi se llenó de avaricia. Dijo, ¿cómo yo voy a dejar a ir a este que vino con tantos regalos? Si él no lo quiere, yo sí quiero todo lo que ese hombre trajo, todo lo que ha traído. Yo correré, no perderé tiempo, iré tras él. Parece que toda esta circunstancia, el Señor, aunque fue en un lugar secreto, dice que no hay nada oculto que no sea descubierto, que no sea traído a la luz, así dice la palabra de Dios. Y vemos, amados hermanos, que el Señor se lo revela a su siervo. El Señor revela a su siervo el corazón de los hombres, amado hermano. El Señor al día de hoy, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez eso que tú crees que nadie lo sabe, que está bien oculto, que tú lo has escondido bien, porque este hombre, Giezi, fue a un lugar secreto a hacer ese engaño, ese pecado, lo cometió y lo hizo en un lugar secreto donde nadie sabía. Pero, amados hermanos, no escapa de los ojos de Dios ni del oído de Dios absolutamente nada, porque dice su palabra que todo lo que hacemos en secreto saldrá a la luz, que en público todo aquello que haces en secreto se saldrá a la luz, todo el mundo lo sabrá, se oirá hasta en las azoteas, todo lo que está en la cámara más secreta en alta voz. Dios hará que todo eso salga a luz. Tal vez tú piensas de la misma manera, este pecado que yo estoy cometiendo está en secreto, nadie lo sabe, pero vemos que trajo un juicio sobre la vida de Giezi. ¿Por qué? Porque él estaba simulando, estaba camuflado, como decimos al día de hoy, estaba simulando Giezi. Giezi vino y se presentó delante del profeta como si nada, delante de Eliseo, delante de su hermano, delante del Hijo de Dios. Se presentó como que si él siguiera siendo un buen siervo. Pero solamente le hizo una pregunta, ¿de dónde viene Giezi? ¿Por qué? Porque ya en el corazón del Hijo de Dios, del siervo de Dios, ya se había revelado que Giezi no andaba en buenos pasos, que no tenía buenas actitudes, que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ahí vemos que le estaba diciendo, tú te crees que te la sabes toda, pero tú no sabes nada, yo no he ido a ningún lado. Le estaba burlándose en su propia cara, tratando de engañar al Hijo de Dios, tratando de engañar al día de hoy, amados hermanos. Hoy en día, así mismo hay muchos siervos que se creen que engañan a su hermano, pero no es a su hermano ni a su hermana que están engañando. Están tratando de engañar al Espíritu de Dios, así como hizo Ananías y Zafira, mintiéndole al mismo Dios. Porque cuando un siervo de Dios o una sierva de Dios te hace una pregunta, es porque muchas veces ya estás sabiendo que tú no estás andando en buenos pasos. Es porque ya estás sabiendo esa persona
donde tú estabas o en qué tú andabas. Y a veces no te lo dice, pero Dios se ha revelado la actitud del corazón de ese hermano o de esa hermana, que no es una persona confiable, que no es una persona honesta, que es una persona codiciosa, que es una persona avariciosa, que pretende tener lo que no le corresponde, como en este caso, porque si él se lo hubiera pedido a Dios, Dios tal vez sí se lo hubiera dado o no se lo hubiera dado, si hubiera dicho, Señor, yo necesito que tú me des esto, que tú me bendigas. Bueno, no sabemos si el profeta le hubiera dicho, el siervo de Dios, dáselo a mi siervo, dale lo que él necesite o lo que sea. No sabemos. Podía haber sido otra la historia, no es este el caso. Pero el tema que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta estos ejemplos de la Escritura para no cometer los mismos. Pero vemos que el siervo de Dios entonces Dios trajo juicio sobre Giezi, le dijo, por tanto, no solamente para él, sino que te pegará esa lepra a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre. O sea que si hay descendencia de Giezi, esas personas tienen lepra para siempre. Aquí lo dice, y si Dios lo dijo, escrito está, Dios no se contradice. Y vamos a ver al día de hoy, porque toda palabra, hermano, toda situación trae juicio al hombre, a la mujer. Siempre que nosotros no hagamos, Efesios capítulo 5, no hagamos conforme Dios nos está pidiendo. Nos da un consejo. La Escritura nos dice, andad como hijos de Dios. Andad como hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria a Dios. Dice, pero, ahí hay un pero muy importante, fornicación y toda inmundicia o avaricia. Aquí vemos fornicación, inmundicia y avaricia, que era lo que tenía Giezi, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No se nombre ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Porque sabed que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, Dios está mirando la avaricia, está diciendo que es idolatría, está diciendo que el idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo. El que ama las riquezas, pero vemos que esas son riquezas injustas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham, por ejemplo, fue un hombre rico y próspero. Sin embargo, pero era la voluntad de Dios bendecirle, era la voluntad de Dios darle en abundancia. Lo mismo pasó con otros siervos de Dios en la Escritura. Esa fue la voluntad de Dios para él. Pero tal vez la voluntad de Dios para otros no es lo mismo que es para ti, es para mí, ni lo mismo que es para mí, es para ti. Hay personas que padecen enfermedades y Dios está aún con ellos en medio del dolor, en medio de la dificultad. Por eso dice la palabra, carga tu cruz y sígueme, sea cual sea que fuere tu cruz. Pero una cosa sí que el Señor nos dice, que andemos como hijos de luz, que estas cosas ni siquiera aún se nombren, ninguna inmundicia, fornicación o avaricia, dice, ni palabras deshonestas, que andemos como conviene a los santos, dice, porque, dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, por estas cosas. Ahí vemos en la vida de Giezi como la ira de Dios, porque no solamente, sino como dice, le sacó la vuelta al siervo de Dios, le sacó la vuelta al profeta Eliseo, como diciendo que lo iba a engañar. Y él no se iba a dar cuenta, le iba a mentir y él no se iba a dar cuenta, le iba a decir, pero vos estás equivocado, vos estás mal, hermano, hermana, vos estás mal hablando de esta manera, tratando de hacer que el siervo de Dios o la sierva de Dios se vea como culpable de
algo que tú sí sabes, amado hermano, lo que has hecho. Y muchas veces te has enfrentado a hermanos o hermanas que son verdaderos siervos de Dios y tratas de engañarlo, tratas de mentir, tratas de simular, como hizo Jesse, simular para ocultar tu pecado, como hizo Jesse, simulando, como que vos sí que estás equivocado, Eliseo, yo estaba ahí, yo no andaba a ningún lado, ahí estaba. Entonces, pero Dios ya había revelado cuál era la condición de la actitud del corazón de Jesse, amado hermano. Y cuando ya Dios te lo revela, hermano, ¿para qué vas a resistir al Espíritu Santo? ¿Para qué vamos a resistir si ya el Señor nos tiene visto? Ya nos ha visto de lejos. El Señor siempre ve. También cuando David pecó, ya el Señor sabía lo que había hecho David. ¿Para qué quería ocultarlo? Quería ocultarlo matando a su marido, haciendo engaño, tratando de envolver en ese engaño a mucha gente, usando aún a su siervo para que al esposo, dándole una carta. Hermano, hay cosas, hermano, que ya, como dice, hay pecados que van a salir a la luz, van a ser manifiestas ante, como dice 1 Timoteo capítulo 5, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubre después. Así es, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer. Vamos a examinar un poquito la escritura en este pasaje, gloria al Señor, que dice que nosotros tenemos que andar como hijos de Dios andando en la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Recordemos que Jesse lo llevó a un lugar secreto. Siempre el que hace pecado, no hablemos, no digamos nada, quedémonos calladitos para que no ser descubierto. Como que si Dios no estuviera mirando y no estuviera Dios revelando. Vemos que Dios revela a sus hijos, Dios revela que hay ocultamiento, que hay engaños, que hay tramas ocultas. Dios revela, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Dios va a poner en evidencia. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por tanto dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Hay personas que no están aprovechando bien su tiempo, están perdiendo el tiempo. Por tanto, no seas insensato. Insensato llama a Dios a toda persona que anda perdiendo su tiempo en este tiempo. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor, cantando siempre en vuestros corazones y dándole gracias a Dios. Aquí nos dice bien la palabra de Dios que no debemos andar porque esas son cosas que no convienen, dice fornicación, inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Ahí está el consejo de la Escritura, sino antes bien con acciones de gracias, que nosotros vayamos, que reprendamos las obras de las tinieblas, vayamos a Dios con acción de gracias. Vamos a examinar algunas de las palabras, por ejemplo, truhanerías, tal vez tú no sabes lo que quiere decir, pero la vamos a examinar porque va de acuerdo al ejemplo que el Señor nos ha dado de Jesse. Por ejemplo, dice que truhanerías, podíamos decir que Jesse
era un truán que hizo una truanería, un engaño, porque aquí me dice el diccionario que es un sinvergüenza, una persona que vive de engaños y estafas. Es truanería, es igual que ser un maleante, que es similar a ser un maleante, a ser un pillo, un pícaro, una persona astuta, alguien que está, que es deshonesto, una persona deshonesta. El consejo que nos da la Escritura en Efesios 5 nos dice primeramente que seamos imitadores de Dios, que andemos en amor, con acciones de gracia. Nos dice que nosotros somos la luz y que comprobemos lo que es bueno y agradable delante de Dios, que no participemos en las tinieblas y que andemos con diligencia aprovechando bien el tiempo. No seamos insensatos y seamos entendidos, y que también tengamos en cuenta nuestra forma de hablar. Gloria al nombre del Señor. Ese es el consejo de la Escritura al día de hoy. Gloria a Dios. Y por último leemos el Salmo 94, que nos dice la palabra de Dios, el verso 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Aquí no está bien claro este consejo de la Escritura, que Dios dice que es bienaventurado aquella persona que es corregida e instruida, porque al final hallará descanso. Pero el impío, el que hace lo malo como Jesse, acarrea juicio y dice que cava hoyo. Ese impío cava hoyo y el cual, como dice la Escritura, el que cava hoyo caerá en él. Así que, amados hermanos, apartemos de las truanerías, del engaño, de la falacia, de la mentira. No queramos sacarle la vuelta a nadie, tratar de engañar, ocultar, porque es lo mismo si dices, no, yo aquí estoy acá, no, nada, aquí, nada. ¿Dónde estaba? No, nada, estoy acá, simulando, amado hermano. Delante de Dios, cuando el Señor revela el corazón de sus hijos, revela, amado hermano, que allí hay algo oculto. Gloria al nombre del Señor. Entonces oramos y le damos gracias al Señor por esta poderosa palabra que nos dice: andad como hijos de luz, porque sois de la luz, no andéis en tinieblas. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar en la luz, andar, Señor, ser transparentes, ser honestos, no andar en truanerías, en engaños, en cosas secretas, en simulaciones, Padre. Ayúdanos, purifícanos, santifícanos más, danos conciencia de pecado, Señor, porque a ti no te agrada, Señor, el simulacro, que andemos simulando, Señor, cuando tú sabes, Señor, todo lo has visto, todo lo has oído, todo, Señor, nada quedará oculto, dice tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y rogamos, Señor, que nos des conciencia de pecado cada día, en cada segundo, que tu Espíritu Santo nos corrija, porque dice tu palabra que es bienaventurado el hombre a quien tú corriges y lo instruyes, Padre. Intrúyenos en toda verdad y en toda justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.